Continuamos con más de Noticias Globovisión Internacionales. En esta parte nos acompaña Manuel Camilo González Vides, politólogo internacionalista. Manuel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Manuel, queríamos ahondar contigo todo lo que está sucediendo en este momento en Medio Oriente, pero ahora en este frente abierto de Israel, en el sur de Siria, están los drusos, están los beduinos. ¿Cómo podemos traducir todo eso a la audiencia que nos acompaña hoy? Pero además, ¿cómo entender cómo esto escaló el nivel de violencia, además que ha dejado más de 500 muertos? ¿Quiénes son cada una de estas partes que están en este conflicto ahora? Bueno, primero hay que decir que ciertamente Siria es un país que tiene una composición étnica muy diversa. Y dentro de esa composición muy diversa hay tanto el ala sunita como el ala chiita, que son las dos grandes ramas del Islam, pero dentro de ellas también existen unos pequeños grupos que tienen una concepción del Islam de alguna forma muy distinta, incluso es muy ecléctica, es decir, mezclan algunos componentes de otras religiones. Ahí entra, por ejemplo, el caso de los drusos. Los drusos son una minoría étnica religiosa que, como comentadas, están en el sur de Siria y que básicamente tienen una filiación musulmana, pero que la mezclan con componentes cristianos. Eso que de alguna forma implica que para los sunitas, que son como el ala mucho más radical del Islam, ciertamente estos se vean, digamos, como a estas personas como herejes, es decir, como personas que profanan la fe islámica. Por eso, digamos, uno de los grandes, digamos, problemas que sí es que si bien se recuperó cierta estabilidad política, pues obviamente la violencia étnica religiosa debe ser de alguna forma un gran desafío futuro. Ahora, Manuel Camilo, ¿quién apoya a quién? ¿Cómo se ve involucrado además este nuevo gobierno en Siria luego de la caída de Bashar al-Assad? Bueno, en particular cuando uno vio la caída de Bashar al-Assad, pensábamos que al-Sharaa, que de alguna forma fue el que tomó el poder en Siria, tiene, digamos, una rivalidad con Irán, que Irán es una teocracia chiita, es decir, son musulmanes, pero de alguna forma son distintas formas de ver el Islam en dos países. Y además están de alguna forma muy aliados con Turquía, porque al final de cuentas terminó apoyando a este movimiento para sacar a Bashar al-Assad, porque Bashar al-Assad era de alguna forma aliado de Teherán. ¿Qué sucedió? Que cuando llegó esta milicia al poder después del derrocamiento de Bashar al-Assad, ciertamente empezaron a haber una serie de purgas, como cualquier revolución que existe que trata de barrer todo el régimen antiguo, pues obviamente uno de los grandes afectados fue en este caso las minorías étnicas, y es por lo que comentaba. Estos radicales islámicos, pues ciertamente lo que quieren es imponer la Sharia, pero de alguna forma se tropiezan con una Siria que es realmente étnica y religiosamente diversa. Por lo tanto, de alguna forma existen formas de resistencia, no, las formas de resistencia eran los drusos. Entonces, han existido una serie de eventos importantes, como por ejemplo lo que sucedió en Latakia, lo que sucedió, por ejemplo, en el sur de Siria, en donde han existido masacres contra minorías, incluso contra, digamos, de alguna forma, miembros del antiguo régimen de Bashar al-Assad. Eso ha provocado que Israel vea que esas purgas, que son de los islámicos, de los radicales islámicos, como una suerte de, digamos, de percibirlo como una amenaza. Por eso, cuando llegó al Sharam, lo primero que hizo Israel fue bombardear a Siria, para que no tuvieran posibilidad de bombardear a Israel, y también lo que hizo fue ocupar los Altos de Hebrón, que son una parte muy importante de Siria, pero que obviamente lo controla Israel. Y por último, lo que hizo fue, obviamente, el bombardeo contra el Ministerio de Defensa, que básicamente es donde se realizan todas las tácticas y las estrategias militares, lo cual es desconcertante porque ciertamente Siria, en estos momentos con este gobierno, pues en teoría es rival de Teherán, lo cual favorecería a Israel. Ahora, Manuel Camilo, también quisiéramos preguntarte con respecto ahora al escenario que vive Siria con estos hechos violentos, pero que también hay otros focos, este enfrentamiento además que tiene actualmente Israel, teniendo en cuenta que es otro frente más que tiene abierto. ¿Cómo va a ser posible ahora que este nuevo gobierno en Siria logre estabilidad, logre una paz con las distintas facciones que se encuentran en este territorio? ¿Cómo van a poder lograr una vida en común? Bueno, yo creo que es una pregunta importante para los sirios, pero también para la región, porque ciertamente hay una
Es un proceso de paz que se logró incluso con los kurdos, obviamente ahora están como en el que queremos, que ciertamente lo que hizo fue mantener la integridad territorial de Siria. Hay que recordar que los kurdos también son una minoría étnica, pero que tienen de alguna forma una gran ascendencia sobre tres territorios: el sur de Turquía, la parte norte de Siria y una parte oeste que es la de Irak. Entonces, es un gran territorio que siempre ha sido reivindicado por estos grupos, que obviamente de alguna forma se logró como una especie de proceso de paz, de que obviamente no se allanara el camino para la secesión y que particularmente pues dio como esperanzas. El problema es que ciertamente la nueva constitución que promulgó Al-Sharaa, que es el grupo que está en el poder en estos momentos, pues no consagra que sea un país multiétnico, sino que es un país que se rige por la ley islámica. Y eso pues obviamente contraría mucho a las demás facciones que obviamente quisieran entrar dentro de una Siria mucho más incluyente. Ahora bien, yo creo que el gran problema acá no es tanto Siria, es el problema de que puede existir una confrontación entre Turquía e Israel, porque ciertamente Turquía es quien está detrás, obviamente, del nuevo gobierno sirio. Y eso, pues, obviamente puede escalar unas tensiones muy importantes que, obviamente, digamos, no habíamos desde hace mucho tiempo, particularmente hablando de Turquía, porque Turquía nunca se ha inmiscuido, digamos, en los temas regionales, más allá, obviamente, de los kurdos. Entonces, ciertamente es algo muy importante entender cómo estos conflictos étnicos, que son obviamente nacionales, pues obviamente tienen una escala regional muy importante en Medio Oriente. Ahora, Manuel Camilo, hay temores reales a una guerra civil, por supuesto, entendiendo lo que ha vivido Siria durante los últimos años, pues vuelve este temor con respecto también a las minorías. ¿Hasta qué punto van a confiar en este gobierno? Sí, siempre hay esa probabilidad. Toda revolución tiene una contrarrevolución. Es prácticamente una ley de la física que se aplica a la política. Una acción tiene una reacción. Y en ese punto ya es notorio, incluso desde que llegó este gobierno, de que va a existir este tipo de contrarrevolución. Que sea efectiva es la gran pregunta, porque ciertamente el primer levantamiento contra este gobierno sucedió en la parte oeste, perdón, de Siria, en la Katia, donde de alguna forma se congregaban los partidarios de Al-Assad, los alawitas, junto con los rusos. Entonces, de alguna forma, digamos que ese gobierno trató de sofocarlo, sofocó, digamos, el levantamiento, pero los drusos, digamos, no necesariamente están ligados a Israel, pero Israel de alguna forma puede instrumentalizarlos para generar desestabilización en Siria. Entonces, esa efectividad corre por cuenta de hasta qué punto las grandes potencias o los potencias regionales de ese vecindario pueden, al final de cuentas, contribuir con armas, con logística para desestabilizar ciertamente a este gobierno, obviamente Siria tras el de Bashar al-Assad. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos. Y bueno, un conflicto que tiene muchas ramificaciones, es muy denso y esperamos, por supuesto, que la audiencia haya puesto en su entendimiento en todo lo que está sucediendo y la relevancia que esto tiene en Medio Oriente y en general en la comunidad internacional. Muchísimas gracias, Manuel. Muchas gracias, Trina, por la invitación. Solo para la audiencia de Globovisión. Manuel Camilo González Vides, politólogo internacional. Ya regresamos con más de noticias Globovisión internacionales, @internacionales_GB.